Vamos a iniciar nuestro estudio hoy en este mes. Seguimos estudiando sobre la doctrina de la encarnación y hoy vamos a hablar de un principio que a mí me gustaría hablar más, pero siempre me lo guardo para diciembre porque es el tema de Navidad. Ayúdame ahí con la presentación, por favor. Y el tema es el principio Emanuel. Ustedes, este principio es un principio fantástico, de verdad. Es una herramienta de interpretación bíblica, ¿sí? Y voy a intentar añadir un poco de lo que prediqué sobre esto el año pasado. Seguro ya no se acuerdan. Pero voy a intentar ser un poquito más enfático en qué significa el principio Emanuel. Iniciemos con el primer verso. Ayúdame, Luis. Isaías 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Sí? Cuando yo aprendí este principio, dije yo, algún día cuando tenga un hijo, le voy a poner Emanuel. Cindy no me dejó ponérselo de primer nombre, pero peleé con todas mis fuerzas y me dejó ponérselo de segundo nombre. Por eso le llamamos Lucas Emanuel. Es un nombre maravilloso y no solo es un nombre maravilloso por el sonido, qué sé yo, sino por el significado tan grande en toda la Biblia. Este es un nombre que pareciera ser un eslogan de toda la historia de la salvación, ¿sí? Por eso Jesús lleva este nombre, porta este nombre. Si tendemos a pensar, Emanuel, Dios con nosotros, principalmente en Navidad, ¿no? Un estudio más profundo de este principio mostrará que es un concepto central en toda la Escritura. Esta es una forma de interpretar toda la Escritura. Como algunos han explicado, ayúdame con la siguiente diapositiva, el principio de Emanuel es la intención de Dios de estar con nosotros y su creación. ¿Sí? Es el acercamiento sistemático del Creador, ¿sí?, para con su criatura. Algunos piensan en el diagrama, y precisamente lo gobierna el tema del famoso libre albedrío, que espero ya entre nosotros ya no sea un tema tan difícil. Algunos piensan que la criatura está de un lado, el creador está del otro lado, y ambos caminan hacia acercarse el uno al otro. Pero realmente la dinámica bíblica nos enseña que la criatura está presa en sus delitos y pecados. Ella no se está moviendo hacia donde está el Creador. Si en todo caso la criatura se estuviese moviendo, se está alejando cada vez más del Creador. Pero es el Creador el que sí tiene la capacidad, la potestad y el amor suficiente para acercarse a la criatura que se ha separado de Él. Ese acercamiento sistemático del Creador a la criatura es lo que llamamos el principio Emanuel. Comprender y apreciar el principio Emanuel es una de las razones por las cuales celebramos la temporada navideña, ¿no? Aunque la celebración de Adviento o de Navidad no es un mandato bíblico como se celebra generalmente, yo pienso que sí debemos celebrar la intención de Dios de su acercarse, ¿sí? De que sepamos que Él está con nosotros a través de su encarnación, la encarnación de Cristo. El núcleo de nuestra esperanza cristiana finalmente es estar con Él. El lenguaje escatológico de Pablo en 1 Corintios 15 explica esto de una manera fantástica, porque dice Pablo, ¿cuál es el punto final, el epítome de la historia y la culminación de la historia? Es que Dios vuelva a hacer todo en todos. Es el acercamiento supremo, ¿no? Finalmente, cuando nosotros tenemos una esperanza de partir de esta tierra y estar con el Señor,
Vean el lenguaje, estar con Dios por la eternidad. Es lograr ese acercamiento de tal manera que ya nunca haya separación. Es la culminación o la ejecución del principio Emmanuel. Por eso digo, el principio Emmanuel tiene no solo no tiene solamente un aspecto hermenéutico de entender la Escritura, no solamente tiene un aspecto salvífico, sino que también tiene un aspecto escatológico, es decir, finalmente esta es la esperanza, estar con el Señor y nunca más estar separados de Él. El principio Emmanuel se ve por primera vez justo al comienzo de la revelación de Dios en el jardín del Edén. Mientras Dios caminaba, dice, al fresco del día en el jardín y tenía comunión con el Señor, con el hombre, perdón. Cuando el pecado del hombre rompió esa comunión con Dios, Dios todavía permaneció con la intención de estar con nosotros a pesar de nuestro pecado. A través de la encarnación se mostraría al hombre para resolver y eliminar el problema del pecado, el cual había hecho la separación entre Dios y su creación. Como dijo Dios, le dijo a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero llegará el día en que le veremos tal como Él es, dice Pablo. En la encarnación de Cristo, vamos a ver a Cristo y lo podemos ver y podemos vivir. ¿A qué me refiero? María, José, los apóstoles, toda la demás gente que creyó en Él, vieron a Cristo cara a cara. De acuerdo a nuestra cristología, de acuerdo a lo que creemos que Cristo es, esa gente vio a Dios cara a cara y vivió. Hoy nosotros, por la fe, podemos ver a Cristo y no morir. Gracias a que Él se ha acercado a nosotros. De la misma manera en la que tal vez aquellos israelitas se recuerdan en el desierto cuando pecaron y Dios los castigó con serpientes ardientes de fuego, y aquel que viera esa cruz de bronce lo vería y viviría. El principio Emmanuel nos ayuda a contemplar esta posibilidad. En nuestro pecado, más que serpientes estaban mordiéndonos, ¿no? Estábamos inertes, pero de alguna manera tuvimos vida para voltear a verlo y vivir. Esta es la implicación del principio Emmanuel. Esto anticipa la inequívoca providencia divina que señala obviamente la cruz de Cristo, a la cual hemos visto y hemos tenido vida y salvación, ¿sí? Como dice aquel himno, en la cruz yo primero vi la luz, ¿sí? Y las manchas de mi alma Él lavó. Otra expresión del principio Emmanuel es nuestra esperanza de algo que yo ya mencionaba, de nuestra residencia con Dios, ¿sí? En el cielo, en la vida eterna. Dios mismo es nuestra morada eterna. Él es nuestro destino. Salud. Entre el Edén, el jardín del Edén y la encarnación, digamos, cuando Cristo se encarna en toda esa historia, el principio Emmanuel fue la intención de Dios, ¿no? ¿Sí? Como se evidencia en las diferentes apariciones que Dios mismo tuvo para con muchos hombres del Antiguo Testamento, lo que llamaríamos teofanías, ¿no? O algunos les llaman cristofanías, una manifestación de Cristo previa a su encarnación. A través de estas apariciones, estos hombres y mujeres vieron a Cristo mismo, ¿sí? Manifestado a través de revelaciones, visiones, etc. ¿Sí? Estas teofanías nos revelan al Dios que vemos en la Escritura, nos revelan sus promesas y nos revelan esa esperanza que tenían en el Antiguo Testamento de la venida del Salvador, su encarnación. Y nosotros, aunque su encarnación parece ser un evento que está en nuestro pasado, en alguna medida, porque Él ya vino, murió y resucitó, también tenemos esa esperanza de que algún día lo volveremos a ver en gloria. Quiero tocar algunas de estas historias del Antiguo Testamento para que veamos
cómo Dios se fue acercando y cómo el principio de Emanuel iba funcionando. La primera historia, ayúdame Luis, por favor, es: tú eres Dios que me ve. En Génesis 16 vemos esta historia de Agar e Ismael, ¿sí? En el mundo del Antiguo Testamento, Agar ocupaba una posición no tan importante. Agar era la sierva de Sara, con la cual era una esclava egipcia, ¿no? Con la cual Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Esta era la madre sustituta, si lo quieren ver así, ante la insistencia de Sara para con Abraham. Sara llegó a despreciar finalmente a Agar, a pesar de que le dio un hijo a Abraham. Sara echó a Agar de la casa mediante un trato hostil. En Génesis 16, verso 7 dice: el ángel de Jehová fue y la encontró junto al manantial de agua que está en el desierto. Eunice quiere entrar, perdón. Te sacó, perdón. Ahí está. Y Checha también se fue conectando en el camino. Ahí creo que te estás conectando. Bienvenidos a los que se están conectando. Aquí cuando dice la frase el ángel de Jehová, algunos, obviamente está el debate, ¿no? Pero muchos creen que es, pues obviamente, la manifestación de Jesús previo a su encarnación. Y este fue el ángel que encontró a Agar en el desierto, a la par del manantial de agua. Y este ángel del Señor le hizo una pregunta: ¿de dónde vienes y a dónde vas? El ángel también prometió darle descendencia a este niño que le iba a dar Agar a Abraham. Este niño iba a tener también una descendencia gigantesca que no se podía contar. Y solo Dios podría hacer tal promesa. El texto nos revela que Agar no tenía ningún temor con este ángel. La conversación con este ángel le parece bastante, en alguna medida, normal a Agar. Y le pareció, de alguna manera le pareció un asunto ordinario. Y digamos que Cristo en su encarnación, cuando Jesús se presenta ya encarnado, los profetas dicen que su aspecto físico no iba a ser un asunto despampanante, ¿no? Sino que de verdad su rostro y la apariencia del Hijo de Dios iba a ser algo ordinario. ¿Por qué? Porque la encarnación tiene que ver con eso, con lo ordinario que fue cuando fue un ser humano, ¿sí? Isaías... se cayó aquel. Isaías 53 dice que este Emanuel que se iba a encarnar no tenía una majestad o una hermosura diferente a la de los hombres, sino que iba a ser un hombre ordinario. Durante su ministerio terrenal, la gente hablaba con Cristo, con el Dios hombre, como habla un hombre con su amigo. El relato de Génesis 16:13, aquí con Agar, nos dice que Agar llamó al Señor y llamó a aquel lugar El Roi, que quiere decir: tú eres un Dios que me ve, porque ella sabía verdaderamente: aquí he visto al que me mira y cuida de mí. Acá vemos a Dios entonces acercándose a su creación, acercándose para cumplir sus propósitos. Vamos a otra historia. Ayúdame, Luis, la siguiente diapositiva. Jacob lucha con Dios y prevalece. Aquí hay que tener cuidado con las traducciones. En Génesis 32 algunos dicen: Jacob le ganó a Dios. No necesariamente dice eso. Sí dice que luchó con Dios y que Jacob prevaleció. ¿Qué significa eso? Que aguantó, pues. Que aguantó. Y realmente en la exégesis de ese pasaje vemos que no fue que Dios no le pudo ganar a Jacob, fue que Dios no quiso destruir a Jacob. ¿Ok? Si la aparición de Dios a Abraham en Génesis 18
anunciando el nacimiento de Isaac y el hijo prometido, etcétera, revela un Dios y Salvador, porque Isaac es un tipo o figura de Cristo, ¿verdad? El hijo de la promesa. La aparición de Cristo a Jacob revela aún más claramente a un Salvador que nos muestra a Dios, no solo en su santidad, sino también en su misericordia. Jacob había huido de Esaú, ¿se recuerdan todo ese drama? Esaú era el hermano mayor de Jacob. Luego de haberlo engañado a él y a su padre, Jacob huye porque le ha robado la primogenitura a Esaú. Había ido a ver a un pariente llamado Labán en un país lejano. Con el tiempo también agotó ahí sus recursos y su estadía, y ambos acordaron, Labán y Jacob, finalmente no perseguirse el uno al otro para poner un alto a toda la discordia que tenían. Jacob estaba anticipando el reencuentro con Esaú, llegando incluso a prepararse para la batalla. ¿Se recuerdan que dividió a su familia? Mandó a unos cuantos hijos adelante con un ganado y puso a otro campamento en otro lado, y Jacob se estaba preparando para eso. En este estado de ánimo temeroso, Jacob se encontró con un Cristo, ¿sí? Con Cristo preencarnado. Después de despedir incluso a sus esposas, Jacob pasó la noche solo. Como nos dice la Escritura, luchó toda la noche con un hombre, una confrontación física, ¿sí? Con un ser encarnado de algún tipo. Los dos lucharon y finalmente Jacob prevaleció o aguantó, y finalmente la figura de Cristo dañó una parte del cuerpo de Jacob, dejándolo cojo, ¿no? Incluso entonces Jacob demandó la bendición de Dios y la recibió. No te voy a dejar hasta que me bendigas, ¿se recuerdan? Y Dios bendijo a Jacob. Cristo cambió el nombre de Jacob por Israel, ¿sí? Y le dijo, has luchado con Dios y has prevalecido. Nosotros también hemos prevalecido con Dios a través de la persona de Cristo. Más tarde Jacob resumió el encuentro. Ayúdame con la siguiente diapositiva, Luis, y dice de la siguiente manera: he visto a Dios cara a cara y sin embargo mi vida ha sido liberada. Dios le había dicho a Moisés, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero aquí empezamos a ver que Dios en su misericordia empieza a acercarse y permite a los seres humanos acercarse más a Él, y les permite después de eso vivir. Además del encuentro de Cristo con Agar, que reveló que Él es quien se preocupa por nosotros, Cristo también se encuentra con Jacob y revela que es Cristo quien finalmente nos muestra a Dios. Es Cristo quien nos revela al Padre, no solo en esta vida, sino para siempre. Miren lo que dice Juan 14, verso 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Felipe le había hecho la pregunta a Jesús. Jesús, ¿cuándo nos vas a mostrar al Padre? Nos has dicho que nos mostrarás al Padre, ¿sí? Esta gente me estaba llamando. Señor, repréndelos. Así. Felipe estaba preguntando, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Y Jesús dice, si me han visto a mí, han visto al Padre. Eso quiere decir que habían visto a Dios y no habían muerto. Dios se estaba acercando. En la persona de Cristo, hoy nosotros ¿a quién vemos? A Dios. Cuando estudiamos a Cristo, vemos a Dios. Cuando hablamos con Cristo, hablamos con Dios. ¿Y saben qué mereceríamos? En el momento en el que nosotros abríamos nuestra boca, en la mañana o en la noche antes de acostarnos, Señor Jesús, te doy gracias por este día. En ese momento mereceríamos ser consumidos. Pero no lo somos. Por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos ha permitido acercarnos a Él y vivir. En la persona de Cristo hemos visto a Dios, y dado que Cristo pagó la pena por nuestro pecado, recibimos vida. Vamos a otra historia. Esta creo que va a ser la última. Primero Dios, hacia.
¿Recuerdan la esposa estéril de Manoa? Manoa era el papá de Sansón, ¿sí? Y el sacrificio por el pecado que salva. Esto está en Jueces 13. En la historia bíblica, a medida que el pecado del hombre profundiza, ¿sí? Y es más grande, el pecado del hombre va en aumento. Y el acercamiento de Dios también es más cerca, valga la redundancia. Conforme el pecado aumenta, Dios se acerca más. ¿Se dieron cuenta de eso? Es pura misericordia y pura gracia. El principio de Manuel se vuelve más esencial conforme vamos avanzando en la historia bíblica. Y el caso de la esposa de Manoa es un caso más detallado. Si bien muchas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento pudieron omitir algunos detalles que hacen el relato histórico a veces un tanto ambiguo, tal vez ninguna revelación de Cristo como esta pueda ser tan importante o tan detallada. Durante el tiempo de los jueces, Israel había caído nuevamente en un gran pecado, ¿se recuerdan? Y Dios había enviado nuevamente a los filisteos para juzgar al pueblo. Este hombre, Manoa, era de la tribu de Dan. Su esposa era estéril, ella no podía tener hijos. Jueces capítulo 13, verso 13 nos dice que el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer con un mensaje: concebirás y darás a luz un hijo. Miren las palabras, escuchen esas palabras. ¿Por qué? Porque son exactamente las mismas palabras que le dice a María, ¿sí? Esto también lo repite el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, y obviamente lo vemos en los evangelios, específicamente en Lucas capítulo 1, verso 31. Ambos estaban prediciendo, ¿sí? Estaban prefigurando el nacimiento virginal de Cristo. Este es el punto. Humanamente hablando, sin la intervención divina, ¿cómo iba a poder Manoa embarazar a su esposa? Piensen en ese mundo del Antiguo Testamento donde no hay medicina, donde no hay, ¿cómo se le llama a esas, ¿cómo se llama? Esos procedimientos de in vitro. Piensen en todo ese tipo de cuestiones que en aquel tiempo era imposible. Pero se acerca el ángel y le dice: te vas a embarazar. Esta es la escena que nos ayuda a prefigurar lo que iba a suceder con María. Y María por eso pregunta y dice: ¿cómo es posible esto si yo no he conocido hombre? Yo no he tenido relaciones con ningún hombre. ¿Cómo voy a estar yo embarazada? Lo mismo pregunta la esposa de Manoa: ¿cómo voy a poder yo concebir si soy estéril? Estábamos viendo acá entonces un anuncio, una prefiguración de lo que llamamos el nacimiento virginal de Cristo, es decir, el nacer de una virgen. La esposa de Manoa recibió instrucciones de comprometerse con el voto nazareo, de no beber alcohol ni comer animales inmundos, ya que este hijo, y oigan las palabras de Dios acerca de Sansón: este niño salvará a Israel de sus enemigos. ¿Qué se dice de Jesús? Exactamente eso, que este niño salvaría al pueblo de sus enemigos, de sus pecados. Esto también encontraría entonces un mayor cumplimiento del principio de Manuel, ¿sí? Como virgen, María daría a luz un hijo y se le llamaría su nombre Emmanuel, Jesús, porque él plenamente salvaría al pueblo de sus pecados. Después de un tiempo, a Manoa se le ocurrió que este ángel era Jehová, era Dios mismo, porque le dijo a su esposa: ciertamente moriremos porque hemos visto a Jehová, dijo Manoa. Pero la respuesta fue reveladora y teológicamente brillante. Miren lo que respondió la esposa de Manoa. Vamos a Jueces capítulo 13, verso 23. Ayúdame ahí, Luis. Dice: si el Señor hubiera querido matarnos, no habría aceptado de nuestras manos holocaustos y ofrendas de cereal, ni nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría anunciado cosas como estas.
la esposa de Manoah sabía una cosa: Dios se había acercado. ¿Sí están viendo el principio de Manuel o estoy hablando solo? ¿Sí están viendo cómo Dios se va acercando como pasito a pasito, ¿no? Todo el Antiguo Testamento vamos viendo cómo Dios se acerca, se acerca, se acerca hasta no solamente estar pegado a nosotros, sino que hacerse como uno de nosotros. Oh, otra vez. Ella sabía, la esposa de Manoah sabía acerca del propósito de los sacrificios, ¿no? Lo que Isaías también le diría a Israel cientos de años después sobre el Cristo encarnado en la cruz. Vería la angustia de su alma, dice, y quedaría satisfecho. Cristo fue la intención y el cumplimiento de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. El único sacrificio que quedaría por siempre y que iba a satisfacer plenamente la ira de Dios. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento cumplían una labor temporal, ¿sí? Pero por eso había que hacerlos todos los días. Y todos los días en el tabernáculo estaban haciendo sacrificios de animales. Pero cuando llega Cristo y es sacrificado en la cruz, ya no hay necesidad para ningún otro sacrificio, porque ese sacrificio fue satisfactorio completamente para el Padre. Después de la construcción del tabernáculo y más tarde la construcción del templo, digamos que cuando se construye el templo en el desierto y posteriormente cuando se construye el templo con Salomón, estas teofanías iban a casi que cesar. Digamos que ya no iban a haber muchas apariciones, porque Dios habitaba en el templo, su gloria habitaba en el templo. Ellos tenían una presencia, digamos, de manera permanente. Y ahí Dios ya estaba de manera mucho más cercana al pueblo. Si había que buscar un acercamiento aún más cercano, valga la redundancia, ya solo quedaba la encarnación, uno de los mayores milagros de todos, para mostrarnos todo lo que Dios quería que supiésemos acerca de su morada con nosotros. Antes del nacimiento de Jesús, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo en Mateo 1, verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. La encarnación de Cristo demuestra la plenitud de Dios viniendo a su pueblo para morar con él y, más que todo, morar en ellos. Jesús nos asegura a todos los que creemos. Miren lo que dice Juan capítulo 10 versos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hoy Dios habita en nosotros, ¿sí? Cristo no solo se hizo como uno de nosotros, sino que ahora Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y un día glorioso, Cristo regresará a la tierra para resucitar a los muertos. Y ahí estaremos por siempre con el Señor, según 1 Tesalonicenses capítulo 4. Para culminar rápidamente, ya vieron que ahora hago así porque ya tengo reloj, mi regalo de Navidad. Veamos algunas de las maneras en las que Dios, Emmanuel, está con nosotros. Porque sí, qué bonito todo el asunto teológico, ¿no? Cómo Dios se fue acercando, cómo se encarnó y todo lo demás. Pero hoy, yo, que estoy aquí, lidiando con niños que se enferman, con niños traviesos, yo que estoy trabajando y que todos los meses necesito cumplir con lo que necesita mi familia, yo que tengo estos problemas aquí, que allá, ¿cómo es esto relevante para mí hoy? ¿Cómo es que yo puedo realmente vivir a un Dios que no solo se acercó y se hizo como yo, sino que un Dios que habita en mí? Veamos algunas cosas.
insinuando ampliamente que la deidad del Mesías prometido. El profeta Isaías habló de Jesucristo como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso significa que Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Eso es lo que significa el principio Emmanuel. ¿Sí? Hace varios años este nombre nos hizo pensar en las muchas formas en las que nuestro Emmanuel se relaciona y vive en nosotros. Número 1, Él estuvo delante de nosotros, junto al Padre y al Espíritu Santo, antes del tiempo en que comenzó el tiempo y el mundo fue creado por Él. ¿Sí? Él estuvo allí en la Trinidad cuando todo empezó. Él estaba delante de nosotros cuando durante milenios los profetas del Antiguo Testamento predijeron su venida. Hoy está aquí conmigo y es el mismo que estuvo allá con los profetas anunciando que se encarnaría. Estuvo entre nosotros después de dejar el cielo, su trono, hacerse hombre. Mediante la obra de su Espíritu, fijó su residencia en mi ser cuando se hizo como nosotros y por medio de su Espíritu. Él estuvo entre nosotros cuando en los días de su encarnación, cuando caminó acá entre nosotros, vivió, trabajó, enseñó y ministró milagrosamente a los hijos de Israel. Estuvo a nuestro favor cuando a través de todo lo anterior obedeció cada mandato divino. ¿Sí? Jesús obedeció toda la ley y toda esa obediencia me la ha regalado a mí. Cuando el Padre me mira como que si yo hubiese obedecido, porque yo estoy en Cristo. Eso es algo que necesitamos entender. Cristo cumplió cada paso de la ley, alcanzando así esa justicia perfecta, la cual acreditó a mi cuenta. Entonces yo, cuando estoy lidiando con todo lo que lidio en mi vida y peco delante de Dios, pido perdón, esa justicia me cubre. Cuando el Padre está a punto de derramar su ira, no me toca su ira porque Él cumplió la ley siendo un hombre. Si Él hubiese cumplido la ley siendo un espíritu, no valdría, pero lo hizo en mi representación como hombre. ¿Cómo me sirve esto a mí? ¿Cómo estuvo Cristo en medio de nosotros? Cuando yo merecía ir a la cruz, pero Él puso su cuerpo en vez del mío. Soportó esa sentencia de sufrimiento y muerte, y para que todos los que confiemos en Él y en lo que Él hizo, hoy obtengamos perdón de pecados. Hoy Jesús está sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros, habiendo resucitado entre los muertos, ascendido al cielo, ha tomado un lugar a la diestra del Padre como Rey de todo el universo y cabeza de la iglesia. Él está ahora delante de nosotros, su pueblo, y en su anuncio del Evangelio, por quien, mediante el cual insta a todos los que hoy escuchamos el Evangelio, oír y recibir estas buenas noticias de salvación. Él está dentro de mí, por medio de su Espíritu, obrando dentro de mí, a través del don del Espíritu. Miren, esto es algo bien importante que yo personalmente lo encuentro un tanto difícil a veces. Créanme, ¿cómo sé yo que estoy avanzando en mi proceso de santificación? ¿Cómo sé yo que estoy avanzando y mejorando como creyente delante de Dios? A veces, déjenme decirles, yo no siento ese avance. Cuesta mucho sentir ese avance. No sé si algunas veces cuando empezó esto de las computadoras y empezaba uno que a descargar un video o a descargar esto y le salía ese cuadro a uno y salía una barra que se iba completando, ¿va? Y se ponía el mouse así en un circulito, como que se trababa la compu y uno decía, esto está trabado. Y uno lo dejaba ahí y regresaba a los 5 minutos y parecía igual. Regresaba uno a los 10 minutos y parecía igual. Y a veces uno, hay que se quede toda la noche. Uno se iba a dormir y cuando llegaba el siguiente día uno había visto, sí está avanzando, pero muy lento. Esa parece ser a veces nuestra vida espiritual.
Y ese es el principio de Emmanuel ejecutado en nosotros, sabiendo que está en nosotros y que estamos avanzando, a veces en porciones muy pequeñas, pero estamos avanzando. Esa es la ejecución del principio de Emmanuel. Jesús está arriba de nosotros en el cielo. Y saben que Él está intercediendo por nosotros. ¿Qué significa que está intercediendo por nosotros? Significa que nosotros de verdad no tenemos oportunidad alguna de llegar delante del trono si no es por Cristo. Se los voy a poner de una manera un poco más sencilla. Por el trabajo que a veces hemos hecho en el tema de política y todo eso, ¿no? A veces hemos pedido una audiencia con determinado magistrado o con un ministro de educación o con el ministro de economía, o una vez pedimos la audiencia con el presidente del Congreso. Y si yo llego, William Ochoa, y pido, miren, necesito que el presidente del Congreso me atienda, ¿quién es usted? Mire, fíjese que yo voté por él y yo quisiera... Ahí le llamamos a ver cuándo le da cita el presidente. Y cuándo... Esa es una frase guatemalteca. Ahí vamos a ver. ¿Qué significa ese ahí vamos a ver? Nunca. Pero yo tengo un cuate que trabaja en el Congreso. Y le digo, vos fíjate que hace 6 meses fui a pedir una cita y no me atendieron. Tranquilo. Yo voy a hablar por vos. Al siguiente día me está llamando este cuate. Mira, mañana te van a recibir. ¿Qué hizo él? Intercedió por mí. Y no solo intercedió, sino que efectivamente consiguió lo que yo necesitaba. Esta es nuestra posición delante del Padre. Nosotros delante de Dios, delante del Padre no tenemos oportunidad alguna, pero hay uno que nos logra ingresar efectivamente. Y es porque Él se acercó a nosotros y nos permite acercarnos con el Padre. Él está intercediendo por nosotros noche y día. Nuestros espíritus se van perfeccionando poco a poco hasta que algún día lo veamos con una alegría inexpresable. Jesús está ya acá con nosotros por la virtud de su divinidad, pero sabían que Él ya está en el futuro, en el mundo venidero, en donde no habrá pecado, donde no habrá problemas. Él ya está allí. Y Él, en su regreso, consumará esto. Resucitará a los muertos, creará nuevos cielos y nueva tierra y dará bienvenida a sus santos, a nosotros, a la vida eterna, para tener una comunión perfecta con el Señor en estos nuevos cielos y nueva tierra. ¿Cómo está Dios hoy contigo? ¿Cómo está Dios con nosotros hoy? Créanme, está de estas maneras que les hablo hoy y de muchas otras. Estoy seguro que hay situaciones en su vida que ustedes han dicho, puchica, si Dios no hubiera metido su mano, yo de esto no salgo. Adivinen qué fue el principio Emmanuel. Dios estaba allí, cerca de nosotros. Amén. ¿Alguna duda?